poder escuchar que con el Señor encontramos felicidad. Podemos encontrar esa paz, podemos encontrar la salvación. Qué lindo, qué grato placer podernos reunir una vez más para analizar la palabra del Señor. Y también un grato placer podernos dirigir a ustedes, estimados amigos que nos están observando desde las pantallas de sus televisores, para poder sentarnos juntos, tomar una Biblia, tomar una libreta, algo de apunte, un lápiz y poder crecer en el conocimiento del Señor. En esta noche tenemos un tópico que quizás ha sido un tópico que ha presentado bastante desafío para el pueblo de Dios a través de las épocas. Un tópico del cual se han levantado diferentes tipos de ideas, quizás conjeturas, pero quisiera en este momento decirle a cada uno de ustedes, y ustedes que nos están mirando desde las pantallas de sus televisores, el libro de Daniel, el capítulo 11 de este libro, me presenta a mí o me describe a mí un conflicto cósmico con un sabor a victoria para el pueblo de Dios. Es un mensaje que le trae esperanza para usted. Un mensaje que me trae esperanza en este tiempo en que estamos viviendo. Más allá de la complejidad que pueda usted encontrar en el lenguaje de este capítulo, usted podrá tener la seguridad de que la salvación está garantizada si está usted de parte del Señor. Quizá para entender un poco más este concepto de victoria en medio de la crisis, victoria en medio del conflicto, yo quisiera invitarlos para que ustedes me acompañaran al libro de Daniel. Y al abrir el libro de Daniel en el capítulo 11, antes de entrar de lleno a este capítulo 11, me gustaría que ustedes y yo tomáramos unos breves momentos y vayásemos a notar la introducción que se nos brinda de este capítulo 11. En primer lugar, hay un elemento que ustedes y yo necesitamos prestar atención. En el capítulo 10, se nos presenta a nosotros que cuando Gabriel viene a ayudar a Daniel a entender la visión del capítulo 10 y poder entonces presentarle a Daniel el futuro del pueblo de Israel, la palabra de Dios me dice en los versículos 14 y 15 que Daniel llega un momento en que enmudece, pierde la fuerza y cae. Luego, los versículos 16 en adelante me presentan a mí que este Daniel, que pierde sus fuerzas, que cae, es restaurado, es reavivado. Y la persona que se encarga de reavivar o restaurar la fortaleza de Daniel es alguien que Daniel describe como una semejanza de hombre. Verso 16 me dice: mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Y Daniel entonces empieza a recuperar la fuerza. Y usted se preguntará, mi querido amigo, ¿quién era esa semejanza de hombre que toca a Daniel y restaura la fortaleza en Daniel? Solamente para que usted se dé una pequeña... Exacto. Que el capítulo que hay victoria como el príncipe de Grecia. Jesús está en medio del conflicto. Así que cuando entramos a Daniel 11... no hay nada que temer. Jesús está en control. Segundo elemento que es importante que usted tenga en cuenta en este trasfondo del capítulo 11, entender por qué Daniel me presenta a mí un conflicto cósmico con un sabor a victoria, es precisamente los dos personajes involucrados en este conflicto. Uno se llama Gabriel, el otro se llama Miguel. ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Miguel? Cuando usted va a la escritura, que mientras Gabriel es un ángel de Dios, descrito como un querubín, ángel con 6 alas, Miguel es descrito como un arcángel, el único arcángel que la Biblia presenta.
Pero más allá de esa descripción, los nombres nos dan a nosotros una idea de victoria en el nombre del Señor. En primer lugar, el nombre Gabriel es un nombre que se deriva del verbo hebreo gabar. Los caracteres G, B, R, gabar. Significa ser fuerte. Y se utiliza siempre en un contexto de conflicto, de guerra. Quizás si usted desea anotarle por alguna referencia, no la vamos a leer porque el tiempo no nos daría, pero si usted fuera al versículo 17, versículo 11, si usted fuera a 1 Samuel 2:9, Isaías 42:13, va a encontrar este verbo gabar, ser fuerte. Es un verbo que se utiliza en medio del conflicto cuando hay que ser fuerte para poder pelear y obtener la victoria. Este verbo, gabar, pareciera que presenta a Gabriel como un guerrero que pelea, que es fuerte. Y lo interesante de todo esto es el nombre Gabriel. Es un nombre hermoso. La primera parte del verbo gabar, Gabri, significa fuerte o fortaleza. La segunda parte del nombre, él, significa Dios. Así que el nombre Gabriel, si usted lo quiere traducir, significa Dios es fuerte, o si lo quiere traducir de otra forma, fortaleza de Dios. Y si Gabriel está en la batalla, la fortaleza de Dios acompaña al pueblo de Dios. El segundo nombre, Miguel. Mientras que Gabriel es una afirmación, Dios es fuerte, fortaleza de Dios. El nombre Gabriel es una pregunta. Significa, ¿quién como Dios? Esta pregunta implica un desafío a los enemigos de Dios. Es más, esta pregunta es un desafío porque el único que puede ser como Dios es ¿quién? Es Dios mismo. Nadie más puede ser como Dios sino Dios mismo. El salmista me dice a mí en el Salmo 35 versículo 10, Dios, ¿quién como tú? El mismo Dios en Isaías 44, 6 y 7 dice, ¿quién como yo? Nadie más puede ser como Dios, sino Dios mismo. Sin embargo, la palabra de Dios me dice a mí que hubo un tiempo cuando un ser quiso ascender a las alturas, quiso colocar su trono en el cielo y ser semejante a ¿quién? Ser semejante al Altísimo, me dice Isaías capítulo 14, versículo 14. Y entonces ahora Miguel viene y dice, ¿quién como Dios? Un abierto desafío ¿contra quién? Contra el enemigo. Ambos nombres, Gabriel y Miguel, son un llamado a la victoria en Cristo Jesús. Quizás un tercer elemento, antes de entrar de lleno ya al capítulo 11 de Apocalipsis, de Daniel, es que necesitamos tener en cuenta que este conflicto que se introduce al final del capítulo 10 se me dice que es un conflicto entre el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Sin embargo, cuando vamos al capítulo 11 encontramos que este conflicto es ampliado. Porque de Persia, que quedaba en el este, y Grecia, que queda en el oeste, ahora se agrega el rey del norte y el rey del sur. En otras palabras, Daniel 11 me presenta a mí un conflicto que simplemente no narra eventos históricos sucedidos en el Medio Oriente de aquella época
como algunos teólogos lo han pensado o lo han querido interpretar de esa manera, sino que ahora Daniel, al hablarme a mí del norte, del sur, este, oeste, Daniel me está presentando a mí la idea de un conflicto mundial. Abarca todo el planeta. Pero las buenas nuevas es que a pesar de que este conflicto afecta al planeta Tierra, ustedes y yo no tenemos que terminar como perdedores. Ustedes y yo podemos salir victoriosos para honra y gloria del Señor. Así que la visión que vamos a tener en el capítulo 11, donde se me presenta a Gabriel y se me presenta a Miguel, me asegura a mí que Dios todavía está en control de los asuntos de esta humanidad. Que Dios todavía va a luchar por usted y por mí. Ahora, mi querido amigo, mi querido hermano que me está escuchando, ¿de qué se trata este conflicto que narra Daniel capítulo 11? ¿Qué personajes se encuentran involucrados en este capítulo? Y quizás algunos de ustedes se podrán estar haciendo la pregunta en sus mentes: ¿qué tiene que ver esto conmigo en este tiempo? ¿Será que necesito comprenderlo? ¿Será que tiene que ver algo con mi salvación? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, y dejemos que el profeta nos hable a nosotros de este tópico. Daniel capítulo 11 me presenta a mí dos tipos de conflicto. La primera parte, los primeros 4 versículos del capítulo 11, me presenta a mí en forma sucinta el conflicto entre Persia y Grecia. Después, a partir del versículo 5 en adelante, el capítulo 11, la narración que Gabriel le está dando a Daniel, me describe ahora en forma más ampliada, más extensa, el conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Entendamos estos dos tipos de conflictos. Vayamos al primero, capítulo 11. Comencemos con el versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Le dice a mí la palabra del Señor: en el año primero de Darío, el de Media, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, Gabriel estuvo allí para animar y fortalecer a Daniel. Pero ahora yo quiero que ustedes y yo pausemos brevemente, porque en el comienzo de la narración del capítulo 11, una vez más, Gabriel me recuerda a mí algo que me dice a mí: hay esperanza para el pueblo de Dios. ¿En qué fecha es que se da este capítulo, la visión de este capítulo? Capítulo 11, versículo 1, ¿en qué fecha? En el año primero de ¿quién? Darío. ¿Cuál? Darío, el de Media. Ahora, este nombre lo lleva usted de regreso al capítulo 9, versículo 1 de Daniel. Este Darío es el mismo que aparece en el capítulo 9. Y este capítulo 9 es significativo porque me presenta a mí dos profecías esenciales para el pueblo de Dios. Me habla de un periodo de 70 semanas y me habla a mí de un periodo de 2300 días. Mientras que la primera visión me introduce a mí el sacrificio del Mesías, la restauración del pacto. La segunda visión me presenta a mí el inicio del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. En ambas visiones se me presenta a Cristo como el centro de las profecías, como el centro de Daniel 11. Por lo tanto, esta visión de Daniel 11
comienza con la idea mesiánica. Jesús introduce el pacto, Jesús intercede por usted. Daniel, puedes estar tranquilo, el pueblo está en buenas manos. Amén. Versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, despertará contra todos, a todos contra el reino de Javán. Ahora, al comenzar a describir a Persia, en la narración, Gabriel hace una división a estos 2 personajes. ¿Quién es el rey del sur? Notemos la descripción. En primer lugar, vamos al rey del norte. Tratemos de identificarlo. Hay algo que nos ayuda, y Daniel, al escribirlo, nos da a nosotros la pauta. Gabriel, al describirlo, nos ayuda a hacer las conexiones. Cuando usted quiere entender el rey del norte, usted va a encontrar algo interesante. Existen varias similitudes entre el rey del norte y el cuerno pequeño de Daniel, capítulo 8. Hay similitudes increíbles. Les voy a comentar algunas. Si quieren anotarlas, siéntanse libres. No vamos a leer las referencias porque no nos va a dar el tiempo, desafortunadamente. Pero al menos usted puede tenerlas a su mano disponibles y después puede verificar y ampliar. Primera similitud. Cuando usted va a Daniel capítulo 11, versículos 36 y 37, usted se encuentra que el rey del norte desafía a Dios y trata de usurpar el lugar de Dios sobre la tierra. Cuando va a Daniel capítulo 8, versículos 10 y 11, y luego el versículo 25, va a encontrar que el cuerno pequeño también se levanta contra el ejército del cielo y también se levanta contra el príncipe de los príncipes. Desafía a Dios. Segunda similitud. Si usted va a Daniel capítulo 11, versículo 31, va a encontrar que este rey del norte contamina, pisotea el santuario de Dios y también procura eliminar, quitar el servicio diario o el sacrificio. Si usted va a Daniel capítulo 8, versículos 11 y 12, el cuerno pequeño también contamina el santuario y también quita el diario. Similitud de actividades. Les doy una tercera similitud. Y luego los dejo para que ustedes sigan leyendo y haciendo comparaciones. Van a encontrar este estudio fascinante. El rey del norte, según Daniel capítulo 11, versículos 16, 41 y 45, se coloca a sí mismo en la hermosa tierra, una referencia a Palestina, y ataca el pacto de Dios. Cuando usted va a Daniel capítulo 8, versículo 9 y versículo 24, va a encontrar que el cuerno pequeño también crece hacia la tierra hermosa, la tierra deseable, hacia la tierra del pueblo de Dios, y ataca al pueblo santo. En otras palabras, estas características, estas similitudes, me llevan a concluir que tanto el cuerno pequeño como el rey del norte comparten las mismas actitudes hacia Dios, comparten las mismas actividades en contra del pueblo de Dios, en contra de los lugares sagrados de Dios. Y también, si ustedes continúan leyendo la comparación, van a encontrar que ambos llegan a un fin trágico. Ahora, concluyamos entonces, ¿quién es este rey del norte? Este rey del norte y este cuerno pequeño, por sus similitudes y por sus características, representan uno y el mismo sistema. Es un poder
que no solamente se opone a Dios, sino que quiere establecer su dominio sobre la tierra. Por lo tanto, comparte componentes políticos como también componentes religiosos. Y es esta naturaleza político-religiosa de este rey del norte que me ayuda a mí a entender que este conflicto de Daniel capítulo 11 no es el conflicto entre dos naciones o entre dos reyes terrenales por el dominio de un lugar específico de la tierra, sino que esto es un conflicto de naturaleza espiritual. Quizás un detalle más me gustaría compartir con ustedes acerca de este rey del norte, y es el siguiente. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que los escritores bíblicos siempre ven a Babilonia como el rey del norte. Por ejemplo, Jeremías capítulo 46, 25 al 26, es solamente un ejemplo. Antiguamente, Babilonia era conocida o vista como el rey del norte. Las actividades de Babilonia cuando salía a conquistar otras regiones eran percibidas por los autores bíblicos como si un desastre estuviera viniendo del norte sobre la tierra. Pueden leerlo ya en Isaías capítulo 14, 31 como un ejemplo. Así que si quisiéramos llegar a una conclusión de este rey del norte, este rey del norte se nos presenta a nosotros como un enemigo de Dios y un enemigo del pueblo de Dios. Un sistema, un poder que quiere usurpar el lugar de Dios en la tierra y ataca para aniquilar al pueblo de Dios. A la misma vez, este rey del norte refleja los ideales, el espíritu, los principios de Babilonia. Y estos ideales pueden ustedes verlos más comúnmente, como en el caso de los constructores de la Torre de Babel. Queremos una torre cuya cúspide llegue al cielo y queremos hacernos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. En lugar de buscar glorificar el nombre de Dios, quieren glorificar su propio nombre. Cuando usted va a Daniel capítulo 4 y lee la descripción de Nabucodonosor observando todo su reino, él entonces expresa: no es esta la Babilonia que yo crié o yo hice con mi fuerza, mi poder y para mi nombre. Un sistema religioso que en lugar de buscar glorificar a Dios y servir a Dios, procura establecerse a sí mismo en la tierra con su propio poder para que su propio nombre sea glorificado. Ahora bien, ¿quién es este rey del sur? Conocimos a grosso modo este rey del norte. ¿Quién es este rey del sur? Hay algunos detalles que también me ayudan a mí a entender este rey del sur, pero yo quisiera que ustedes noten algo en primer lugar. A diferencia del rey del norte, cuando hablamos del rey del sur, encontramos que el rey del sur no tiene algo con qué ser comparado. Mientras el rey del norte tiene similitudes con el cuerno pequeño, el rey del sur no tiene similitudes. Es más, si usted quisiera profundizar un poco más en este libro de Daniel, usted va a encontrar que mientras que Daniel capítulo 8 presenta como el cuerno pequeño, el mismo rey del norte, el capítulo 11, domina sobre la tierra, desafía a Dios, persigue al pueblo de Dios, como que fuera un poder que nadie puede desafiar, nadie puede atacar sobre la tierra. Cuando venimos al capítulo 11 del libro de Daniel, Daniel me dice a mí: hay alguien que va a desafiar a este cuerno pequeño, hay alguien que va a desafiar a este rey del norte. Y Daniel lo llama el rey del sur. Notemos algunos detalles en cuanto a este rey del sur. En primer lugar, cuando usted va al capítulo 11 de Daniel, versículos 5 y 11,
usted va a encontrar que este rey del sur es un nuevo sistema que se levanta sobre la tierra y desafía la hegemonía del rey del norte. En otras palabras, el rey del norte no va a tener control absoluto sobre la tierra. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué? Y esto a ustedes les conviene escuchar, como también me conviene a mí escucharlo y leerlo. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted que me está viendo y me está escuchando desde la pantalla a su televisor, si el rey del norte, escúcheme bien, tuviera control absoluto sobre la tierra, y la descripción bíblica de este rey del norte es un sistema que persigue, desafía a Dios y quiere establecer su propia norma sobre la tierra, ¿cuál sería su futuro? ¿Pudiera usted adorar a Dios libremente? ¿Pudiera usted tener una Biblia y pudiera usted venir a la iglesia según su conciencia, según su fe y adorar a Dios de acuerdo a los principios bíblicos? No. Así que si este rey del norte es desafiado y no tiene control absoluto, dele gracias a Dios, porque entonces ustedes y yo tenemos un respiro de parte de Jehová. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Segunda característica que yo quiero que ustedes noten de este rey del sur. En los tiempos bíblicos, más específicamente Antiguo Testamento, el sur es utilizado como un símbolo de Egipto. Cuando se habla de la tierra del mediodía, del austro, son otras palabras que se refieren al sur. Y Egipto geográficamente quedaba al sur de Palestina o de Canaán. Egipto es conocido más comúnmente por medio de la frase que Faraón expresase en el libro del Éxodo, capítulo 5, versículo 2. ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche, le obedezca y deje salir a su pueblo? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré salir a su pueblo. Así que mientras Babilonia, el rey del norte, se caracteriza por un sistema religioso que se centra en su propio poder, en sí mismo, el rey del sur es un sistema que se caracteriza por desconocer a Dios, rechazar a Dios. Si lo quisiéramos decir teológicamente, Egipto es la personificación del rechazo de Dios. En términos modernos lo llamaríamos ateísmo. Otra característica más, los profetas del Antiguo Testamento vieron una alianza con Egipto como un símbolo de cambiar la fe en Dios por la fe en el ser humano. La confianza en Dios a la confianza en el ser humano. Varias ocasiones, la pueden leer, Segunda de Reyes, capítulo 18, 21, Isaías 31, 1 al 3, etcétera. Vez tras vez, Dios le comunica a su pueblo a través de sus profetas: no hagan alianza con Egipto, no se vayan a Egipto. Un rechazo de la fe en Dios. Pero quizás como cuarta característica de este rey del sur, es que usted va a encontrar especialmente en Jeremías capítulo 46 y capítulo 47, que por mucho esfuerzo que este rey del sur o Egipto ha hecho, Babilonia siempre termina siendo superior a Egipto y Babilonia termina derrotando a Egipto. Una breve conclusión entonces en cuanto a este rey del sur. Este rey del sur representa un sistema que rechaza a Dios y que está basado en el esfuerzo humano. Es un sistema
que me presenta a mí, al hombre, tratando de resolver su situación por sí mismo, aislado, apartado o divorciado de Dios. Así que cuando usted va a notar este conflicto en el capítulo 11 de Daniel, entre el rey del norte, sistema religioso, el rey del sur, sistema humanista, ateo, va a encontrar un conflicto en el cual el sistema religioso, cuyas características de Daniel 8, Apocalipsis 13, Segunda de Tesalonicenses 2, me presentan a mí, al sistema papal, como la identificación de este sistema. No estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de seguidores, estamos hablando de un sistema que a través de la historia ha pretendido adorar a Dios, pero quiere tomar el lugar de Dios sobre la tierra. Y este es un sistema que ha recibido oposición de aquellos que llegan a un momento en que se saturan de la religión y prefieren entonces desconocer a Dios y rechazar a Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿qué simbolismo me está dando entonces a mí Daniel a través de este conflicto entre el rey del norte y el rey del sur? Quizás en pocas palabras, si usted me permite compartir con usted, cuando usted lee el capítulo 11 de Daniel, usted va a encontrar que comenzando con el versículo 5, ni Persia ni Grecia son mencionados más en este capítulo 11. Las alusiones al rey del norte y al rey del sur se hacen más fuertes y el lenguaje se torna más simbólico. Este conflicto es una reminiscencia del antiguo conflicto entre Babilonia y Egipto en el Antiguo Testamento. Y no sé si usted por un momento pudiera hacerse un cuadro imaginario en su mente acerca del mapa de Palestina, cómo Babilonia quedaba en el norte, en el lugar que hoy en día ocupa la nación de Irak, y cómo Egipto quedaba al sur, y en el centro estaba Canaán, Israel, y ambos como que hacían un sándwich, un emparedado con Israel. Y cuando usted lee la historia bíblica va a encontrar que cuando estas dos naciones, Egipto o Babilonia, entraban en conflicto, la estabilidad de Israel dependía de estas dos naciones. Y forzaba a Israel a tomar lados, bien sea del lado o de parte de Babilonia o de parte de Egipto. El uso de este término, de esta imagen, me presenta a mí, mi querido amigo, mi querido hermano, como en los tiempos finales, una vez más, este conflicto entre el rey del norte, sistema religioso, sistema papal que va a querer dominar sobre la tierra, y este rey del sur, sistema secular, humanista, ateo, van a entrar finalmente en conflicto. ¿Y quién está en medio de ese conflicto? Va a estar la iglesia del Señor, va a estar usted y voy a estar yo. Y como en medio de ese conflicto ustedes y yo vamos a ser forzados a tomar lados o parcialidad, bien sea del lado de uno o bien sea del lado del otro. Y la pregunta que surge es, ¿en dónde está la esperanza del pueblo de Dios? ¿Habrá otra alternativa? ¿O será que el pueblo de Dios finalmente sucumbirá forzadamente a formar parte de uno o del otro? ¿En dónde está la alternativa del pueblo de Dios según Daniel? Cuando vamos al capítulo 11, hacia el final del capítulo 11, versículos 40 en adelante, donde se me describen a mí los eventos finales de estos últimos tiempos de la historia de la humanidad.
me presenta a mí que en este antagonismo entre el rey del norte y el rey del sur, el que terminará victorioso va a ser el rey del norte, sistema religioso. Verso 40, empero al cabo del tiempo, hacia el tiempo del fin, el rey del mediodía o el rey del sur se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo, muchos navíos. Va a haber un conflicto grande, y entrará por las tierras, inundará, pasará, vendrá la tierra deseable, muchas provincias caerán, etcétera, etcétera. Me sigue a mí la palabra de Dios diciendo, extenderá su mano a otras tierras, no escapará a Egipto, se apoderará de los tesoros de oro, de plata, etcétera. Y usted se estará preguntando, ¿será que vamos a sucumbir? ¿Será que vamos a caer? ¿Cuál será el destino que deparará al pueblo de Dios en estos tiempos finales? La palabra de Dios me dice a mí que cuando este sistema se apreste para querer tocar al pueblo de Dios, justamente en ese momento, Daniel 12, versículo 1 me dice a mí, en aquel tiempo, el mismo tiempo cuando entren en conflicto final, el rey del norte, sistema religioso, rey del sur, sistema secular, en aquel tiempo, ¿se levantará quién? Se levantará Miguel. ¿Cuál es el significado del nombre Miguel? El nombre Miguel significa ¿quién? Como Dios. En otras palabras, cuando este sistema religioso pretenda tener control sobre la tierra, se va a levantar Miguel y va a decir, ¿quién como Dios? ¿Quién puede desafiar a Dios? Y el único que puede ser como Dios es ¿quién? Es Dios mismo. En aquel momento se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado ¿quién? Amén, aleluya. Daniel me dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Amén. Wow, gloria a Dios. Es un conflicto cósmico con un sabor a victoria. Amén. Gloria a Dios. Mi querido hermano, mi querido amigo, quizás en algún momento usted se estará preguntando, ¿qué hay de malo con tomar parte del lado religioso, rey del norte? ¿O qué hay de malo con tomar parte con el lado secular, el rey del sur? ¿Qué hay de malo con esto? Quizás ustedes allá también se estarán preguntando en sus hogares, al escucharme estar haciendo esta presentación, ¿qué hay de malo con formar parte de un sistema o del otro? Yo quisiera en esta hora o en este momento decirle a usted que el mayor problema con tomar parcialidad con uno o con el otro es que ninguno de estos dos sistemas tienen a Dios dentro de su pensar. En otras palabras, Dios no forma parte de su agenda. Y si usted se preguntará, pero el sistema religioso cree en Dios, permítame decirle que de acuerdo a Daniel, este rey del norte, este sistema religioso, quiere tomar el lugar de Dios sobre la tierra. ¿Tiene a Dios en su mente? Si quiere tomar el lugar de Dios es porque quiere ser como Dios en la tierra. Y si quiere ser como Dios, solamente hay uno que puede ser como Dios. ¿Y ese es quién? Dios mismo. Exactamente. Ahora, ¿qué hay con el otro? Al menos el otro se puede mantener neutral. No, porque mientras el uno quiere usurpar el lugar de Dios sobre la tierra, el otro sencillamente rechaza a Dios de su mente. ¿Puede tomar usted parcialidad con cualquiera de los dos? No puede. Su mejor alternativa es ¿quién? El Señor mismo.
Exactamente, el mismo Señor. La pregunta que surge entonces en este momento es, ¿qué lado usted quiere tomar? ¿De parte de quién quiere usted estar? ¿Quisiera estar de parte del rey del norte? ¿Sistema religioso? ¿Quisiera estar usted de parte del rey del sur? ¿Sistema secular? ¿O quisiera usted esperar en Miguel para que Miguel sea el que finalmente tome control de los asuntos de esta humanidad? Yo he escogido estar de parte del Señor Jesús. Yo he escogido esperar en Miguel y yo he escogido esperar en Jehová. Gloria a Dios. Yo espero que por la gracia del Señor usted también escoja lo mismo. Que usted también pueda decidir en medio de la controversia, en medio de las dificultades, en medio de los momentos que puedan ser críticos en su vida, todavía esperar y escuchar la voz que le diga a usted: quedaos quieto y mirad la salvación de Jehová. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano, este libro de Daniel es un libro fascinante. Y cuando usted analiza este capítulo 11 y ve cómo Dios está directamente involucrado en los asuntos de esta humanidad, usted podrá entonces descansar tranquilo, porque sabe que tiene a alguien que lo defiende y está dispuesto a pelear por usted en cualquier momento. Qué lindo tener esa garantía. Qué lindo saber que Dios defiende a su pueblo. Y qué lindo saber que aún Dios todavía pelea por mí, pelea por usted y defiende a su pueblo. Yo quisiera concluir este análisis presentándole a usted dos promesas. Y estas dos promesas no solamente cifran la esperanza de dos profetas que escriben en cautiverio, sino que también reflejan la esperanza del Hijo de Dios. Daniel capítulo 12, hacia el versículo 12, pero el versículo 13, Dios le dice a Daniel: Daniel, tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Amén. Versículo 3 del mismo capítulo 12. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Que Dios lo bendiga.